justamente para... nos vamos a pasar seguramente de las 20 porque vamos a estar ajustando tecnología y todo para llevarte de la mejor manera, del mejor modo, precisamente, ni más ni menos, a tu casa. Te cuento la temperatura en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, 18,3, 18 grados 3. Te recuerdo que mañana 100% de probabilidades de lluvias. Hay humedad ayer, hoy, pero bueno, no nos podemos quejar tanto de este otoño. Al menos yo me parece que hay días realmente luminosos, ¿no? Con sol de mayo, ya que se avecina el 25 dentro de poquito nomás, con obviamente, con puente y todo incluido, creo, ¿no? Así que va a ser un fin de semana largo. ¿Cuántos fines de semana tiene la Argentina largo? Mamita querida, en un país en serio seguramente no ocurriría o no ocurre exactamente lo mismo. Pero antes de presentar a nuestro próximo invitado, tengo para vos algo para contarte, porque este programa llega a vos gracias a Finaer, el mejor aliado de tu inmobiliaria para que realices tus operaciones de alquiler con el respaldo de la garantía más confiable de la República Argentina. Por eso, para tus alquileres, siempre Finaer. Visita www.finaersa.com.ar y acordate que Finaer tiene 20 oficinas en la República Argentina. Ya abrió 5 oficinas en modo pandemia, desde 2020 para acá. Empresarios argentinos, desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo, en España, en la ciudad condal, en Barcelona, en Cataluña y también en Madrid y en otras 3 ciudades distintas más de justamente España, que prontamente van a abrir en otro país europeo y un poquito más adelante también en otro país del continente americano. Y Finaer presenta a todos los invitados de todos los programas, de todos mis productos que tengo la suerte de conducir. Y por eso es un placer realmente para hablar con el jefe de Libertad y Progreso, una ONG que tiene un grupo en realidad de economistas de primer nivel y de primer orden. Trabajan para vos, trabajan para la Argentina. Son al final grandes profesionales y también patriotas. Por eso es un gusto darle la bienvenida al jefe de la ONG o de la Fundación Libertad y Progreso, Eugenio Marí. Eugenio, bienvenido ni más ni menos en la apertura de la temporada. Sergio Solón te saluda, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sergio. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte, muy bien, por suerte. Acomodando un poquito los cables en esta primera emisión, ya que hacemos el puente entre La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para poder justamente llegar a todo el país y, claro está, a todo el mundo. Eugenio, muchas cosas para comentar, ¿no?, en estos minutos, pero te quería preguntar, ¿cuál fue la verdadera inflación del mes de abril? Bueno, a ver, según nuestra medición, el mes de abril cerró con una inflación por encima del 7%, si en concreto en nuestra medición del índice de precios dio 7,2%, aunque la realidad es que no nos tenemos que olvidar que la última semana de abril fue la más convulsionada por la corrida cambiaria que hubo, los saltos en los tipos de cambio, con lo cual lo que nosotros consideramos es que la medición de INDEC probablemente esté incluso por encima de la nuestra y que ronde el 7,5%, con lo cual va a ser parecida a la de marzo. Y esto debería encender todas las alarmas, porque históricamente siempre el mes de abril tiene un índice de inflación bastante más bajo que el de marzo, y ahora vamos a estar prácticamente en el mismo nivel, y realmente en mayo es probable que volvamos a repetir inflación con 7, si no un 8. Con lo cual estamos hablando de niveles de inflación que en Argentina no se veían desde fines de la década de 1980, episodio que lamentablemente en ese momento terminó en una hiperinflación. Yo, escuchándote, Eugenio, estaba pensando, ¿no? Si eran ciertas las expectativas, o solamente era una puesta en escena más de este gobierno, de sus integrantes, más que nada, aquello de, porque hay que decirlo, cuando llegó Massa había una expectativa, real o ficticia, reitero, de bajar la inflación. Esa expectativa, haya sido ficticia o haya sido real, ¿se acaba de derrumbar? Sí, a ver, esa expectativa se terminó de derrumbar en enero de este año. La realidad es que cuando asume Massa, e incluso cuando anuncia este famoso objetivo de que abril tenía que arrancar con un 3, y la inflación de abril tenía que arrancar con un 3, la realidad es que hubo cierta expectativa, no de que se iba a cumplir ese objetivo, pero que iba a haber esfuerzos para que la inflación empezase a desacelerarse, así que pasase del 6, 5, que tal vez arranque con un 4,
Y luego la realidad es que las medidas de política económica que se tomaron, en lugar de contribuir a ese objetivo, fueron en sentido contrario. Y bueno, y acá tenemos los resultados, ¿no? Que básicamente lo que nos están hablando de una moneda que pierde valor cada vez más rápido. Ahora estamos viendo que está por salir el billete de 2.000 pesos, billete que básicamente nace muerto. Estamos hablando de un billete argentino que va a ser de apenas por encima de $4, ¿no? O sea, para que tomemos dimensión. Entonces, estamos realmente en un nivel de desvalorización de nuestra moneda, digamos, no visto en prácticamente 30 años. Increíble realmente, ¿no? Si hablamos de los trabajadores, ya que estamos, hoy es 5 de mayo, cuando iniciamos esta temporada, la 6ª temporada, ni más ni menos en Radio Realpolitik, y digo, hace muy poquito se festejó o se conmemoró, no sé si es para festejar justamente, el Día del Trabajador, el 1 de mayo. Entonces digo, cada 10 trabajadores argentinos o cada 10 trabajadores en nuestro país, Eugenio, ¿cuántos verdaderamente hoy se podría llegar a decir a ciencia cierta que están bajo un índice de pobreza, concretamente? Bueno, a ver, lo que vos estás preguntando es fundamental porque es el reflejo de la tragedia argentina. ¿Sí? Argentina, la historia lo que nos dice es que era el país de la clase media, ¿sí? El país del que si vos trabajabas te iba bien. Bueno, hoy en Argentina eso se perdió. Hoy tenemos el fenómeno que nunca en nuestra historia habíamos visto, que es el fenómeno del trabajador pobre. Personas, argentinos, hombres, mujeres, que se levantan todas las mañanas, trabajan 8, 9, 10 horas y sin embargo no superan la línea de pobreza. ¿Cuántos son exactamente? Bueno, la realidad es que las estadísticas no nos permiten decir un número concreto, pero claramente tenemos que estar hablando de que 1/3 de los trabajadores, por lo menos, está cayendo por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Que luego el número total de pobres se suma con, lamentablemente, gran parte de los jubilados, que con la jubilación mínima no alcanzan la línea de pobreza, y por otro lado, aquellas personas que directamente están fuera del mercado laboral, ¿no? Entonces, se configura un panorama realmente donde en Argentina ya no tenemos solamente un problema de pobreza, sino que a su vez encima le tenemos que sumar problemas de grandes grupos de la población que han quedado marginados del sistema y que, bueno, realmente es un desafío ponerles oportunidades sobre la mesa para que puedan salir adelante. Mucho se ha hablado de la deuda que ha tomado en dólares el gobierno de Mauricio Macri, con justa razón, porque obviamente ha sido un endeudamiento impresionante. Ahora digo, este gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, y por dónde está el poder, digo, no me equivoco en el orden que lo menciono, o lo reitero. Este gobierno tomó aún más deuda en dólares todavía, más allá que tenga ese relato comunicacional para la gente que los vota, que suele ser la gente que no entiende mucho de economía y de otras hierbas, lamentablemente. Entonces, digo, le hablan a sus propios votantes, porque si uno se pone a pensar, yo estuve viendo números, inclusive de la propia Fundación Libertad y Progreso, y mis cuentas, sin ser economista, no me dan. Es decir, puede ser que este gobierno haya aún endeudado más que el gobierno de Macri en dólares, siendo que todavía ni siquiera finalizó el periodo de 4 años. Sí, efectivamente. A ver, cuando vemos los números de deuda, la situación es muy clara. El gobierno de Alberto Fernández ya supera ampliamente el equivalente a 100.000 millones de dólares en deuda adicional en Argentina, ¿sí? Y esta deuda está compuesta por diferentes cosas, ¿no? Hay deuda que es directamente en moneda extranjera, ¿sí? Acá tenemos que hablar del nuevo préstamo con el fondo, la emisión de títulos en dólares. También tenemos que sumar, por ejemplo, cosas que no son en dólares, pero el gobierno activó el préstamo, lo que funciona como un préstamo, que es el swap con China, esos son yuanes en moneda extranjera. ¿Sí? También tenemos que hablar de los préstamos con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CAF. Bueno, basta con entrar a la página del Ministerio de Economía y cómo se muestran como logros todas tomas de deuda nuevas, ¿sí? Y que realmente lo que están reflejando es un Estado argentino que es insolvente,
déficit que solamente sobrevive endeudándose cada vez más. Y acá encima empiezan a aparecer instrumentos que son también propios de una economía que ya está en una situación bizarra, ¿no? O sea, la realidad es que ese es el adjetivo. El resto del mundo estos instrumentos no existen. ¿A qué me refiero en particular? A estos bonos, estos títulos que son las letras atadas por inflación, las letras atadas por tipo de cambio, después los bonos duales que te pagan o inflación o tipo de cambio según cuál te dé más. Bueno, en fin, el gobierno argentino empezó a dar reaseguros de todo tipo en su deuda, que básicamente lo que hizo fue indexar la deuda. Entonces, hoy en día en Argentina tenemos la deuda en dólares, que creció muchísimo, pero también tenemos deuda en pesos, que está indexada al tipo de cambio. Entonces, en términos prácticos, está indexada al dólar. Claro. Con lo cual se mueve de la misma forma. Y ahí estamos en el medio, ¿no? Porque encima todo esto se da en un marco de un Estado que tiene un déficit fiscal, o sea, el Tesoro, que este año va a cerrar por encima de los 4 puntos, y le tenemos que sumar un Banco Central que tiene un déficit que supera los 7 puntos del PBI, que es incluso más grande que el déficit que tiene el Tesoro. Y esto es insostenible. Y ese es el gran desafío, que es la gran bomba que va a llegar el próximo gobierno. Ahora, está claro que la bomba va explotando, no es que va a explotar un día y que no ha explotado todavía, no, ya comenzó a explotar. Se me hace que no es, porque a veces se espera como que parece que viene la bomba atómica y en realidad parece que todavía no ocurrió nada, ya empieza a ocurrir. Quizás tal vez es la primera vez que el gobierno que acostumbra a hacer esto, dejar para la bomba para la próxima gestión, en realidad es como que escupió para arriba y parte de la escupida ya le ha ido cayendo. Antes lo dejaban casi totalmente el 100% para el que venga, pero ahora es como que ya le empezó a explotar en las manos. Digo, yo creo que esto va a ser, no es una sola explosión, sino que es una sucesión de explosiones y ya comenzó a explotar. Y como economista que sos, Eugenio, te pregunto, ¿cómo medir el porcentaje de la confianza en todo esto? Es decir, la confianza en un gobierno, la confianza en un funcionario determinado. Digo, ¿cuánto juega la confianza en esto para que la Argentina comience el camino a caminarlo, a transitarlo al menos el camino de la dirección correcta? Bueno, acá los economistas muchas veces tenemos la palabra confianza, le ponemos un sinónimo que es credibilidad. Y la credibilidad, fijémonos que está vinculada a lo que es el crédito. ¿Sí? Entonces, si vos sos un tipo creíble, entonces vos tenés acceso al crédito. Si vos sos una persona no creíble, o sea que no tenés confianza, no generás confianza, no tenés acceso al crédito. Entonces, bueno, para ver qué tan creíble, qué tan confiable es el Estado argentino, veamos cuáles son las condiciones de crédito que tiene el Estado argentino. Y eso se ve en una variable que es el riesgo país. Vemos el riesgo país, Argentina tiene 2.500 puntos, redondeémoslo, son números redondos hasta ahora de los viernes, 2.500 puntos. Eso es que sobre lo que paga Estados Unidos de tasa de interés en dólares, Argentina tiene que pagar 25 puntos más en dólares. Bueno, eso es de un país al que no le cree nadie. Absolutamente nadie. Y así también lo vemos en lo que son los precios de los bonos argentinos. Uno hoy en día puede comprar un bono argentino que promete pagar 100 y lo compra por 20. Bueno, la única forma de que eso pueda ocurrir es que nadie le crea a Argentina de que va a pagar efectivamente los 100 en tiempo y forma. Bueno, esas son algunas variables que nos muestran claramente de que ni los argentinos, y aún menos los extranjeros, le creemos al gobierno argentino de que va a honrar sus compromisos en tiempo y forma. Se está dando por descontado de que va a haber una renegociación, una reestructuración de la deuda, y en el peor de los casos estaremos hablando de un default de deuda. Sí, y de que Biden apoyaría esta moción, digamos, ¿no? Si yo digo la palabra, Eugenio, ya como última pregunta de la noche, si yo digo la palabra dolarización, ¿la Argentina está en condiciones de dolarizar
¿cuáles son las condiciones que tiene que reunir un país para dolarizar? Y te hago un simple análisis y observación mío. Hoy tenemos un candidato, obviamente, que lo sabes muy bien, que lo propone como si fuese es la herramienta salvadora de la historia argentina. Yo tengo algunas dudas, porque también veo a algunos economistas que hablan de algunos ejemplos de otros países como que fue todo bueno. Sin embargo, en mi investigación periodística, cuando yo investigo dentro de la sociedad ecuatoriana, por ejemplo, que lleva 20 años de dolarización, las sensaciones que tienen los ecuatorianos de la clase media, digo, no son tan buenas como las que nos están manifestando algunos por acá. Quiero saber cuál es tu opinión al respecto. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que entender es que la dolarización no es la solución de Argentina, ¿sí? La dolarización en sí misma es un cambio de lo que los economistas llamamos el régimen monetario, ¿sí? Sería un cambio, en este caso, directamente de cambiar de moneda. Eso te sirve para atacar objetivos monetarios, en concreto, atacar el tema inflacionario. Para reducir la inflación muy rápido en Argentina, la dolarización es una herramienta que nos puede ayudar. ¿Eso significa que Argentina va a funcionar como economía, va a desarrollarse? No, no significa eso. Si nosotros queremos un país desarrollado, no solamente tenemos que terminar con la inflación, sino que tenemos que generar muchas otras condiciones para que sea más fácil trabajar, para que sea más fácil invertir, para que los argentinos los ahorros los hundamos en Argentina, para que los extranjeros vengan a poner sus recursos acá, su innovación. Y eso excede a lo que son las cuestiones monetarias. Tenemos que empezar a hablar de una reforma del Estado, una apertura de Argentina en términos comerciales, una enorme desregulación, ¿sí? Eliminar regímenes especiales, bueno, en fin. Todas esas cosas hacen a que el país funcione. Y ahora vuelvo un segundo a la dolarización. La dolarización, como toda en economía, tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Y tiene sus requerimientos para que sea algo que se pueda sostener en el tiempo. Entonces, pros y contras de la dolarización. El pro, bueno, ya lo mencioné, nos ayuda a bajar rápido la inflación. Básicamente, ¿por qué? Porque nos atamos a una moneda que tiene una inflación muchísimo más baja que la Argentina. La contra, ¿qué es? Bueno, la misma. Estamos atados a una moneda que justamente responde a una economía que no se mueve como la Argentina. Entonces, nos atamos a una rigidez que justamente a nosotros no está tan claro que nos convenga todo el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en Argentina estamos sujetos a otros vaivenes que la economía estadounidense no está sujeta. ¿Sí? Por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos en este momento una sequía, y esta sequía en Estados Unidos nos está reflejando, entonces nuestras economías se mueven. Ahora, dados esos pros y contras, tenemos que medir también, bueno, ¿podemos dolarizar hoy Argentina? No, no podemos dolarizar hoy Argentina. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hoy el gobierno no tiene ningún tipo de credibilidad de que va a hacer ninguna de las cosas que veníamos mencionando. Entonces, pensar en una dolarización en Argentina hoy es imposible. Sí la puede llegar a pensar el próximo gobierno, ¿sí? Que justamente va a tener credibilidad, va a tener algún tipo de crédito de parte de los argentinos, de parte de los extranjeros, y eso tal vez puede habilitar de que aparezcan los dólares para dolarizar. ¿Sí? Que hoy justamente es lo que no hay. Y es más, hoy en Argentina estamos viendo la noticia de que el Banco Central entró finalmente a tener reservas netas negativas. Bueno, pretender que el Banco Central rescate los pesos sin ninguna reserva, bueno, hoy no es creíble. Totalmente. Sí, está pidiendo un auxilio, pero es para otro momento más largo, porque ya no tenemos tiempo. Increíblemente, lo voy a dejar así como título nomás, el Banco Central de la República Argentina pidiéndole un auxilio a diferentes pymes por debajo de la mesa, cosa que nunca se vio dicho panorama en la historia argentina, y no desde que volvió la democracia, en toda la historia argentina. Realmente, pero insisto, dejo el título, es para desarrollar concretamente qué se trata, en todo caso, en otro programa. Eugenio, muy claro como siempre, gracias por haber estado en el primer programa de Ni Más Ni Menos, aquí en Radio Realpolitik. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Igualmente, un abrazo.
Bueno, ha sido Eugenio Marí, flamante jefe